Finalmente, en la pregunta 3, que también permite hacer uso de las funciones de las preguntas anteriores, lo que vamos a hacer es una función que se llama escribir ingresos, que también tiene como parámetro el nombre de un archivo y un año. Y en este caso el propósito es crear un nuevo archivo que se tiene que llamar ingresos x.txt, donde x corresponde al año que se ingresó como parámetro. Por ejemplo, si se ingresa 2019, entonces el archivo tiene que llamarse ingresos2019.txt. Y este archivo lo que tiene que hacer, o lo que tiene que contener, son los países de procedencia de los inmigrantes en el año indicado, ordenados de mayor a menor según la cantidad de personas que ingresaron en ese año. Es decir, es más o menos la información que tenemos en el diccionario de la pregunta 2, pero que esté ordenado de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de personas. Y además tiene que tener un número correlativo. El primero, el mayor, tiene que decir 1 guión, el que sigue 2 guión, y así sucesivamente. Se puede mirar el ejemplo que está abajo, que dice que tenemos que escribir los ingresos del archivo inmigrantes.txt para el año 2019. Y en este caso el archivo que se construye se llama ingresos2019.txt y tiene la información que vemos ahí. De mayor a menor porque Estados Unidos era el que tenía más y ahí sucesivamente hacia abajo. La función además tiene que retornar eh, el número de personas que ingresaron ese año. Hay un segundo ejemplo, cuántos ingresaron en 2018 y en este caso retorna un 1 y el archivo contiene únicamente eso que vemos ahí. Bueno, para solucionar esta pregunta mantuve la función de la pregunta 2, contar ingresos, porque vamos a basarnos en el diccionario que esta función construye. Recordemos, y aquí lo incluí como un comentario, que esta función nos construye un diccionario en el cual las llaves son los países y los valores es la cantidad de personas que ingresaron de cada uno de esos países. Entonces vamos a utilizar esa información para generar este archivo de salida y también para recordarlo, copié acá como comentario cuál es el formato de ese archivo de salida. Tiene que haber un correlativo, un guión, el nombre del país, dos puntos y la cantidad de personas de ese país que ingresaron. El archivo tiene que llamarse ingresosx.txt, donde x es el año. ¿Okay? Entonces vamos a partir la función escribir ingresos precisamente llamando a la función contar ingresos que nos construye el diccionario con el formato que teníamos ahí, ¿no? Entonces vamos a llamar a contar ingresos y le pasamos como parámetro, son estos mismos los parámetros, los podemos copiar, el nombre del archivo y el año. Entonces esto nos construye el diccionario. El problema del diccionario es que podemos acceder a los datos muy rápidamente, pero no están ordenados. Los diccionarios no tienen orden. Entonces, cuando queremos ordenar de alguna manera los datos que están en un diccionario, tenemos que recurrir necesariamente a una lista. Tenemos que pasar los datos del diccionario a una lista, en este caso a una lista de tuplas, porque queremos mantener, por un lado, la cantidad de personas que ingresaron de cada país, pero también tenemos que mantener la relación con de qué país ingresaron esa cantidad de personas. Entonces vamos a crear una lista de tuplas que inicialmente va a estar vacía y la vamos a ir llenando con los datos que están en el diccionario. Entonces creamos la lista vacía y vamos a recorrer las llaves del diccionario, los países del diccionario y vamos a ir agregando cada uno de los pares llave-valor que están en el diccionario a la lista. Entonces lo que vamos a agregar es una tupla de dos elementos, en donde el segundo elemento es el país y el primer elemento es la cantidad de personas que ingresaron de ese país, que es el valor que está asociado en el diccionario con esa llave. ¿Por qué lo hacemos en este orden? Porque tenemos que dejar como primer elemento de la tupla el valor por el cual nosotros queremos ordenar. En este caso queremos ordenar por la cantidad de personas. Entonces tenemos que colocar la cantidad de personas como primer elemento. Si colocamos el país como primer elemento, se va a ordenar alfabéticamente y no es eso lo que buscamos. Entonces, ahora que ya tenemos esta lista construida con toda la información que estaba en el diccionario, la podemos ordenar utilizando sort, pero el sort ordena ascendentemente, y como nosotros lo queremos de mayor a menor, después de que se ordena, le vamos a aplicar la función o el método reverse para que quede ordenado de mayor a menor. Entonces ya tenemos esta lista que va a tener
la cantidad de personas y el país de mayor a menor. Y esto es lo que tenemos que guardar en el archivo. Como el archivo requiere de un correlativo, vamos a definir una variable, le voy a poner como nombre correlativo, y la vamos a inicializar en 1, y conforme vayamos escribiendo líneas en el archivo, esta variable se va a ir incrementando. Y para darle formato a cada una de las líneas del archivo voy a utilizar una plantilla junto con la función format, que nos va a permitir después rellenar los campos vacíos de esta plantilla. En la plantilla voy a escribir el formato que tiene que tener cada línea. Tiene que aparecer un valor. Estas llaves van a ser reemplazadas por algo, van a ser reemplazadas por el correlativo. Después del correlativo viene un guión. Después del guión viene algo que vamos a reemplazar, que es el nombre del país. Después de eso vienen 2 puntos. Después viene algo que vamos a reemplazar acá, que va a ser la cantidad de personas de ese país que ingresaron. Y finalmente la línea, siempre que vamos a escribir en un archivo, tenemos que recordar agregar el carácter de cambio de línea al final de cada una de las líneas que escribimos. Entonces, esta es la plantilla, esta es la forma que va a tener cada una de las líneas que vamos a escribir. Cada una de estas llaves va a ser reemplazada conforme vayamos escribiendo, ¿no? El nombre del archivo también lo pude haber construido utilizando format, pero en realidad tal vez no es necesario, porque no es tan complicado. Tiene que llamarse ingresos. Tenemos que agregarle el año, que lo tengo acá en esta variable, pero recordemos que esto es un entero. Entonces, si yo lo quiero concatenar acá con esto, voy a tener que primero convertirlo a string, y finalmente esto lo concateno con otro string que sería .txt. Entonces, ese es el nombre del archivo, ingresos concatenado con el año concatenado con .txt. Insisto, esto lo pude también haber utilizado format, pero tal vez es demasiado simple para eso. Bien, entonces ahora que tengo el nombre del archivo, puedo entonces abrirlo. En este caso es un archivo que vamos a escribir, que queremos crearlo y escribir en él. Entonces vamos a escribirlo con W, ¿cierto? Y aquí ya vamos a poder entonces comenzar a escribir. Había otro aspecto, y es que la función tiene que retornar la cantidad de eh, personas que ingresaron al país. Es decir, tenemos que ir de alguna manera que ir acumulando en una variable la cantidad de personas. Entonces voy a inicializar una variable acá en 0, que es la que vamos a ir incrementando conforme vayan apareciendo personas. Bien, entonces ahora que ya tenemos el archivo abierto, tenemos el formato de las líneas que vamos a utilizar para escribir. Entonces recorramos nuestra lista que ya está ordenada. La lista es una lista de tuplas, entonces voy a desempacar de una vez las tuplas, que tiene un número de personas seguido del país. Esto va recorriendo la lista de tuplas y al mismo tiempo las va desempacando. Entonces tenemos el país y tenemos la cantidad de personas de ese país. Y eso es precisamente lo que tenemos que escribir con write en el archivo que tenemos abierto, y para eso vamos a utilizar la plantilla. Entonces, primero archivo.write para escribir en el archivo. Y aquí tenemos que colocar un string, que es lo que queremos escribir. Y ese va a ser nuestra plantilla. Le vamos a aplicar format, y entre paréntesis tenemos que indicar en el mismo orden en que aparecían en la plantilla cuáles son los valores con los que se tienen que reemplazar las llaves que contiene la plantilla. En este caso era el correlativo seguido de el país seguido de el número. Y este país y este número son los que estamos obteniendo de cada una de las tuplas que estamos recorriendo en la lista, ¿no? Entonces, esto se va a ir actualizando para cada una de las tuplas que forman parte de la lista. Una vez que hemos escrito la línea, no se nos puede olvidar incrementar el correlativo. Incrementamos en 1, y también tenemos que ir acumulando la cantidad de personas, que en este caso es número. La vamos acumulando en la variable total, para que al final esta variable contenga la cantidad total de personas que ingresaron al país. Cuando este ciclo termina, no podemos tampoco olvidar que hay que cerrar el archivo, y ya estamos listos. Lo único que bastaría es retornar lo que la función tiene que retornar, que es el total que contamos.
Vamos a ejecutar el programa. No estoy llamando a la función, entonces no va a hacer nada. Esto tenemos que llamarla de alguna manera. Print, escribir ingresos. El archivo se llama inmigrantes.txt y vamos a hacerlo con el año 2019 primero. Me falta un paréntesis. Y vamos a hacerlo también con el año 2018. Es decir, va a crear dos archivos porque estoy llamando a la función dos veces. Ejecutamos. Y aquí vimos que la función, la primera vez que la llamé, retornó un 4 y la segunda vez que la llamé, retornó un 1. Si queremos ver qué fue lo que hizo, tendríamos que abrir los archivos que están acá en la misma carpeta. Ingresos 2019, por ejemplo. Ahí está ordenado de mayor a menor. A partir de la cantidad de personas que ingresaron, vemos el correlativo, es decir, cumple con el formato. Y si abrimos el otro archivo, que era el del 2018, vemos que tiene solo una línea, porque ese año ingresó solo una persona y provenía de Estados Unidos.